Bien, amigos, les estamos en una nueva entrega de este espacio entre comillas. Le damos gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Hoy le tenemos un programa muy especial, un programa de historia. Recuerden que a raíz de la toma de posesión del nuevo presidente Luis Abinader, donde se cuenta como el presidente número 54 de la República Dominicana, vinieron muchas preguntas de muchos ciudadanos que si en esos 54 ciudadanos que han ocupado la presidencia de la República están aquellos que ocuparon la presidencia de la República que lo que duraron fue horas. No sé si se cuentan esos personajes o no, pero precisamente nos va a hablar en el día de hoy al respecto el historiador sanjuanero, el profesor Roberto Rosado. Buenas tardes, gracias Conde, gracias Johnny, por permitir que llevemos a la sociedad sanjuanera y a todos los teleauditores de este programa, entre comillas, algunas ideas que pudieran dejar claro todo el proceso histórico de la República Dominicana. Y obviamente que hay que comenzar diciéndole a los dominicanos que la historia de nuestro país comienza el 27 de febrero de 1844. Y a partir de ese traucazo que se da en la Puerta del Conde, es que comienza a estilarse los gobiernos que van a representar al país. Pero es muy bueno señalar que la República se crea con una especie de contradicción entre los liberales y los conservadores. Desde antes de proclamada la República, hubo que consensuar entre los liberales que representaba Sánchez y los conservadores que representaba Tomás Bobadilla, un acuerdo para lo que fue el golpe, el traucazo que destituyó a los haitianos de 22 años de dominio en esta parte de la isla. O sea, nosotros éramos haitianos. Y el movimiento de conservadores entonces tenía la idea de que la República Dominicana debía nacer, o lo que muchos historiadores llaman la separación. Hay gente que considera que debe decirse la separación de Haití. Sin embargo, el grupo de Juan Pablo Duarte obedecía a los criterios del pensamiento duartiano, que establecía que había que crear una república libre, soberana e independiente de toda nación extranjera. Inclusive, en uno de sus pensamientos recogido en el ideario de Duarte, dice: ha de ser libre, soberana e independiente o que se hunda la isla. Entonces, en ese sentido, es que comienza con esa contradicción en cada uno de los periodos a manifestarse los intereses de los grupos que defendían sus ideas. Los conservadores defendían la idea del protectorado, y en ese sentido tenían en la primera parte una comunicación con el cónsul Levasseur primero y después con el cónsul Saint-Denis. Es por esa razón que cuando se proclama después del traucazo el nacimiento de la República, Francisco del Rosario Sánchez
se convierte en el primer presidente de la Junta Central Gubernativa. Por esa misma contradicción, Sánchez, horas después, es sustituido por el representante de los conservadores debido a que todos los trinitarios estaban dispersos y llegar a la recién República Dominicana le tomó el tiempo en que los conservadores, haciendo mayoría, quitaron a Santana y pusieron a Tomás Bobadilla. Y estamos hablando en el mes de febrero, lo que quedaba de febrero, y el mes de marzo. Ya iniciando el proceso tenemos 2 gobiernos. De modo que la República Dominicana seguía desenvolviéndose con esa contradicción. Entonces, el interés que tenían los haitianos de recuperar el terreno que se había perdido, pues hizo que en las campañas militares se probara que la fuerza de los trinitarios y la fuerza de los conservadores en los aspectos militares unidas podía sostenerse la República, pero los conservadores no lo creían, y una vez terminadas las batallas del 19 y 30 de marzo, la batalla del Rodeo y la batalla de Tortuguero, una vez terminado eso, los conservadores creyeron que ya podían seguir los aprestos con el cónsul Saint-Denis, Huchoró de Saint-Denis, para crear las condiciones para que el protectorado se fuera bajo la tutoría de Francia y nosotros quedáramos protegidos por Francia, porque se veía, los conservadores veían a Haití como una amenaza. En ese sentido, los trinitarios se organizan y dan el golpe de Estado del 9 de junio de 1844, y ahí se instala Sánchez nuevamente como representante de los trinitarios. Sin embargo, Santana lo destituye un mes y 3 días después, el 12 de julio de 1844, y entra al poder luego de declarar a los trinitarios traidores a la patria y luego de crear una constitución hecha a la medida de los conservadores y a la medida de los partidarios del protectorado. Así nació el caudillismo, pero con el debilitamiento de los liberales que fueron expulsados del país, los conservadores pudieron desarrollar también el militarismo. El caudillismo con Pedro Santana y Buenaventura Báez, que fueron los que se distribuyeron el poder durante la Primera República, y Manuel Jiménez, que en el 48 prácticamente Santana lo dejó, y luego apoyó al propio Buenaventura Báez, creyendo que representaría los intereses de su gobierno. Sin embargo, en esa Primera República, pues si contamos, tenemos a Sánchez más de una vez, Pedro Santana más de una vez y Buenaventura Báez más de una vez, con 3 que fueron efímeros: Manuel Jiménez en el 48, Manuel de Reglamota en el 55-56, José Desiderio Valverde, que es el que representa los ideales liberales, puesto que los liberales
se levantaron en armas desde el Cibao reclamando el que se le dejara el privilegio de la comercialización, la producción, el procesamiento y la comercialización del tabaco. Ese grupo de los tabaqueros del Cibao eran de tendencia liberal, eran partidarios de la República, y ahí estaba don Benigno Filomeno de Rojas, un liberal intelectual, y estaba Ulises Francisco de Espaillat, y estaba el padre Monseñor de Meriño. Sin embargo, los liberales no pudieron sostener, porque cometieron el error de buscar alianza con Pedro Santana para poder derrotar a Buenaventura Báez. En esa condición, Pedro Santana no solo se alza con el poder, sino que deroga un proyecto constitucional que ha servido de base de muchas constituciones, considerada la primera constitución liberal o constitución de Moca. Algunos historiadores, sobre todo los de tendencia sociológica, consideran que esta es una expresión del liberalismo y consideran que es la primera constitución liberal que se da en el país y que ha sido ejemplo de otras para tomar en consideración como referencia de la Constitución, sobre todo de 1880 de Gregorio Luperón y de la Constitución de 1963 de Juan Bosch. Entonces, si pasamos revista al proceso de la Primera República, vamos a tener a Francisco del Rosario Sánchez, a Tomás Bobadilla, a Pedro Santana, a Manuel Jiménez, a Buenaventura Báez, Manuel de Reglamota, José Desiderio Valverde, sin contar a los que fueron más de una ocasión. En total, con todos los repetidos, son 9 gobernantes en apenas 17 años. Entonces, el segundo periodo, que es el de 1861-1865, en el 61 estuvimos gobernados por España, éramos colonia de España por la anexión que produjo el 18 de marzo de 1861 don Pedro Santana, el general Pedro Santana. Y ahí estaba José de la Gándara y Buceta, que eran la representación. Pero eso nosotros, los historiadores nuestros, no lo cuentan, ni mucho menos los que somos docentes de esta asignatura, no lo contamos como presidente de la República, sino como parte del coloniaje español. Fíjense ustedes que hay un cambio en los conservadores de pasar a querer el protectorado francés a aplicar el protectorado español y adherirnos a España. Lo que pasa es que en ese proceso, con la actitud de Sánchez de declarar a Santana traidor a la patria, en el manifiesto de 1861, declararlo que ha cometido un crimen de lesa patria, lo llamó déspota y traidor. En eso hay posiciones encontradas. Sin embargo, el grupo de jóvenes que estaban insertados en el liberalismo y que seguían los mandatos de Espaillat y de Meriño, de Valverde, de Filomeno, y sobre todo, avalado en el pensamiento de Duarte, se organizaron y la restauración se convirtió en un mecanismo de expresión de los liderazgos, comenzando por Polanco, Salcedo,
Santiago Rodríguez, Benito Monción, Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y José María Cabral, los de Jesús García, Federico y José de Jesús García, que fueron héroes que se encargaron de unir al campesinado, a toda a los productores en un proyecto que, avalado en el grito de Capotillo como documento base y la carta que le enviaran a la reina pidiéndole que salieran del país porque nosotros conseguiríamos la libertad aunque se muriera el último de los dominicanos. Y eso hizo que los restauradores, avalados en el ideal de liberalismo y en las ideas de Estado concebidas por Juan Pablo Duarte, entonces iniciaran en el 63 el proceso, después de varios intentos con Sánchez y Santiago Rodríguez, con el grito de Capotillo, entonces se produjo la restauración, que hay historiadores que consideran, y muchos de los que escuchan la Z, escuchan a don Álvaro decir que esa es la república, que la otra fue la separación. Pero eso es un asunto de los cientistas. Lo importante de la restauración es que volvió a subir la bandera y que la subió bajo el concepto de república que concibió Duarte. Entonces, en ese proceso de 1864 a 1865, los restauradores manifestaron nuevamente la contradicción de clase. Una cuestión que ha sido muy común en los liberales, pelearse con ellos mismos. Y así, por ejemplo, José Antonio Salcedo, que fue el presidente provisional, sustituido por Gaspar Polanco, que es uno de los iniciadores, luego de Sánchez, del proceso de la restauración. Benigno Filomeno de Rojas encabezó una junta, luego de ser destituido Polanco, una junta que también estaba Luperón y Pedro Antonio Pimentel. Entonces Pimentel se queda en el gobierno y tras el pacto de Carmelo, fíjense que ahí hubo 4 presidentes, si se toma la junta como un proceso, pero eran en menos de un año se produjeron el mandato de Salcedo, el mandato de Gaspar Polanco, el mandato de la Junta encabezada por Filomeno de Rojas y Pedro Antonio Pimentel. En 1865 es el periodo más complejo y el que la gente confunde más. En el 1865 hasta el 1879. Aquí hubo 15 gobiernos. 15 gobiernos. Gobiernos de Consejo de Estado, de Consejo de Secretarios y otros que fueron gobiernos varias veces. Por ejemplo, entre 1865 y 67, José María Cabral fue presidente 2 veces. Hubo Buenaventura Báez, después de Cabral. El triunvirato de Luperón, José de Jesús García y Pedro A. Pimentel, luego Cabral, luego otro triunvirato que encabezaba José Hungría, Antonio Gómez y José Ramón Luciano, y luego comienza ahí el gobierno de
Bueno, Pedro Guillermo estuvo también en ese periodo, que llegó al solio presidencial luego de destronado a José María Cabral en una estrategia utilizada por él que era como la base militar del baecismo, los hermanos Guillermo, Pedro y Cesario Guillermo, y él fue presidente por días hasta que llegó Buenaventura Báez, luego de ser destituido en el 65, José María Cabral. Entonces por unos días fue Pedro Guillermo hasta que llegó Buenaventura Báez. Entonces Buenaventura Báez vuelve en el 68, luego de ser destituido José María Cabral, y crearse una junta de gobierno que favoreció precisamente por la actitud de Pedro y Cesario Guillermo para llevar a Buenaventura Báez al poder, y este duró de 1868 a 1874. Hay que aclarar aquí, porque no es bueno decirlo así secamente, aquí hay que aclarar que Buenaventura Báez inicia el proceso de entrega de la nación, entrega del patrimonio económico a los Estados Unidos, que Estados Unidos comienza a intervenir en el país con el ideal que tenía de convertirse en la primera potencia del mundo. Ya estaba avalado en una doctrina de que América debe ser de ellos. Entonces, la doctrina Monroe. Entonces ahí Báez entrega la producción azucarera al capital norteamericano, arrienda la bahía de Samaná y comienza el periodo más funesto de la sociedad dominicana, que es el endeudamiento externo con el préstamo Harmon, en que el Estado dejaba en los intermediarios las famosas comisiones que hoy están dando tanto dolor de cabeza a los gobiernos nuestros. Fíjese que comenzó ahí, le entrega el monopolio azucarero a los Estados Unidos para que ellos trajeran esos ingenios que todavía tenemos, los de chimenea, los que tienen el sombrerito por donde botan el humo. Están ahí todavía. Cuando vamos a la capital, antes de llegar a San Cristóbal, ahí está el ingenio, el famoso CAEI. Entonces, ese ingenio de esa época y la entrega de la producción azucarera en monopolio quería decir que el gobierno no tenía participación en los resultados. La bahía y península de Samaná la arrendó a la Samaná Buying Company porque el Congreso norteamericano no le aprobó, como no le aprobó la anexión pura y simple que solicitó Buenaventura Báez al gobierno norteamericano, y que gracias a que el Congreso norteamericano se levantó y entendió que la anexión sería una intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana. Pero a eso también se agrega el que los liberales, con Gregorio Luperón y José María Cabral a la cabeza, pues iniciaron un proceso de oposición a la entrega de los ingenios, o sea, perder la soberanía económica a través de los ingenios, perder la soberanía económica de la bahía y península de Samaná, que era el atractivo turístico y de riqueza cultural más grande, que ahora ha sido equiparada con Bahía de las Águilas y con
el grupo Punta Cana y el grupo del Este, y antes lo fue el grupo de Puerto Plata, esa costa, Samaná, Puerto Plata. Entonces, ese rechazo encontró al movimiento con un nuevo partido que se creó, con lo que decían que no peleaban al lado de Cabral, y por tanto se fueron a un partido llamado Los Pálidos, el Partido Verde o Partido Unionista, que encabezaba Ignacio María González. Entonces eso es lo que provoca que Buenaventura Báez tenga que renunciar en enero de 1874. Y entonces ahí comienza un periplo muy grande ahí que están los presidentes que tú dices, Conde, de 15 días, 3 días, 45 días. Por ejemplo, Ignacio María González se las arregló para quedarse en la presidencia y ganar las elecciones. Pero los grupos acaudillados, habían unos caudillos regionales que entendían que las arcas del gobierno era para sacarle una partida del presupuesto nacional y dársela a ellos para que mantuvieran a los acaudillados. Y es una cultura del conservadurismo. Entonces, Ignacio María González lo sacaron del poder por esa razón, que quería adueñarse del poder, aunque recuperó la bahía y península de Samaná, no porque él fuera liberal, sino porque había retraso en los pagos y Estados Unidos no se interesó por eso, porque él no pudo quitarle a los norteamericanos el monopolio azucarero. Entonces, ni pudo impedir que se siguiera pagando la deuda de Harmon. Entonces, se creó un consejo de ministros que hacía como una especie de dirección colectiva hasta que se convocara una nueva gestión presidencial que recayó sobre el civilista liberal Ulises Francisco Espaillá. Hay que reconocer que este es el gobierno más fructífero de ese periodo. ¿Por qué? Primero porque convierte la educación, le da sentido a la educación, creando el laicismo y el pensamiento racional, seleccionando a Pedro Francisco Bonó como otro civilista, auxiliado con el padre Meriño, para que iniciaran el proceso formativo de la República Dominicana. También está la atención al fomento de la producción, que comenzó Ulises Francisco Espaillá, y la traída al país del laicismo pedagógico con la presencia de Eugenio María de Hostos. Es un contrato que es la previa de la escuela de formación que existen en el día de hoy aquí, que luego se hizo una realidad en 1880 con el Instituto de Señorita Salomé Ureña de Enríquez. Entonces, ese parto de Ulises Francisco Espaillá, que cayó porque los liberales querían una cosa que ha dicho el presidente nuestro ahora, le reclama a sus partidarios de que el Estado no es un botín. Eso mismo lo dijo Espaillá en el 76 a su gente. No, ustedes tienen que ser los que ayuden a sustentar el Estado, no aprovecharse de él para que el dinero del Estado se les reparta a ustedes como que son chivos picados en una carnicería. Eso no puede ser. Y entonces me llamó la atención cuando escuché al presidente decir no es un botín. Entonces ingresó al gobierno luego de Espaillá, casi destituido por su propia gente,
tanto Cesario como Pedro Guillermo garantizaron la presencia de Báez otra vez, que después de haberse ido en el 74, habiendo recogido todas las finanzas y habiendo cobrado por anticipado los intereses que debía la gente, todas las recaudaciones, paradójicamente volvió al poder. Parece que nosotros somos muy masoquistas. Pero Buenaventura Báez fue sustituido por una junta de gobierno que encabezó Cesario Guillermo y que a su vez fue sustituido por un gobierno provisional encabezado por Ignacio María González, un gobierno provisional que le pasó el poder a Ignacio María González. Y ahí siempre estaban los Guillermo. Entonces a González también lo destituye Cesario Guillermo. Entonces Cesario Guillermo llegó al poder con el apoyo de los liberales azules, que entonces ya tenían colores. Los conservadores eran rojos, los unionistas eran verdes o pálidos, y el partido azul era el partido liberal, el partido de Gregorio Luperón. Y entonces Gregorio Luperón hizo lo que se conoce la revolución de 1879, que destituyó a Cesario Guillermo, después que él mismo lo había apoyado, y comenzó con él, con Gregorio Luperón, el periodo azul, considerado en la historia dominicana como el periodo en donde, de acuerdo con Roberto Casá, se elevó el nacionalismo y por pocas pulgadas se elimina el caudillismo. Si no es por Ulises Heró, el caudillismo se hubiese eliminado por completo. Pero si de una cosa tiene ese periodo del 65 al 79, es el aumento del nacionalismo por la lucha que se hizo contra Cabral primero y contra Buenaventura Báez después, cuando enajenaron, uno lo intentó y el otro enajenó el patrimonio económico y quiso enajenar la nación, enajenar la soberanía, cuando recogió firmas para que la República Dominicana fuera una parte de los Estados Unidos, gracias al Congreso de los Estados Unidos. Entonces el periodo azul tiene unas características muy interesantes, porque yo quiero dejar para otra entrega, Conde, el periodo de 1900 hasta hoy, pero para poder explicar estos procesos, porque dicho así en seco es como tú ponerte los zapatos sin media. Tú te lo pones sin media, pero sientes como que el cuero de los zapatos te está quitando parte de la piel. No tengo nada en contra de los que andan sin media, pero la media es una protección. Y a mí me gustaría que un día tú trajeras a alguien que hable al respecto, de esos expertos que hay en la medicina. Entonces, el primer gobierno azul fue Gregorio Luperón. Y tiene en su haber creado la Constitución de Luperón. ¿Y qué tenía de bueno esa Constitución? En primer lugar, que devolvía a la República Dominicana la soberanía económica cuando se negó, cuando desconoció el préstamo Harmon como deuda nacional, porque concebía que era un préstamo para resolver intereses del grupo que pernoctaba al lado del conservadurismo que representaba Buenaventura Báez, porque recuerda que Santana ya había muerto en el 64 y el que asumió el liderazgo del partido conservador fue Buenaventura Báez, que luego pasó a Lilis en el 87.
Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Luperón hace eso, puso en la Constitución una constituyente, también a los norteamericanos le quitó la primacía en términos de inversión en los ingenios. Quiere decir que la industria azucarera volvió a convertirse en un patrimonio de la República Dominicana, y eso generó un grupo económico nuevo que entonces se dedicaba no solo a la producción del azúcar, sino al desarrollo agrícola y a convertir a los productores en tenedores de bonos. Esos son los hombres de empresa de hoy. Nacieron ahí en ese periodo gubernamental de los gobiernos azules que encabezó Luperón. Entonces trajo a Eugenio María de Hostos y aquí se creó por la constituyente la Escuela de Formación de Maestros llamada Salomé Ureña de Enríquez, porque los pedagogos de la época eran Espaillá, Bonó y don Federico y Salomé Ureña de Enríquez, eran poetas. Y prueba de eso es que ya en el siglo XX ellos siguieron permaneciendo como adalíes del proceso educativo. Entonces apareció esa escuela que formó los primeros maestros. La gente recuerda mucho a Eusema de Pellerano y otros, la escuela de señoritas. Entonces el fomento de la educación como forma de crear una actitud, una acción del ser humano convencido de lo que estaba haciendo. Esa constituyente creó el periodo presidencial de 2 años y la no reelección. Y por eso fueron presidentes Fernando Arturo de Meriño, Ulises Heró, Lili y Villini, Francisco Gregorio Villini, que es donde se produce la traición de Lili al pensamiento liberal. Pero este grupo, pensando en la soberanía, le quitó a los norteamericanos su presencia mayoritaria en la economía dominicana cuando le dijo, no, ustedes podrán ser parte de la producción azucarera, pero la mayoría es del Estado Dominicano. Y por eso reitero, estaría repitiendo, ¿verdad?, ese periodo, ese proceso. Nacieron los tenedores de bonos porque se convirtieron entonces en dueños del capital, y eso es lo que Roberto Casá habla de las primeras relaciones precapitalistas de producción en la República Dominicana. Si usted lee la historia social y económica de la República Dominicana, va a ver, y si lee a Juan Bosch, para mí los dos autores referencia para estudiar la historia dominicana, porque Roberto, además del componente social, le incluye el económico, y Juan Bosch trata la sociología de la historia dominicana. Entonces yo pienso que cualquier persona, porque la historia la aprende todo el que quiera leer, usted solo tiene que tomar los textos. Para la historiografía yo siempre he dicho que aquí no hay nadie que supere a De Morisi y a Carlos Esteban Davis. Ahora hay un libro de Erasmo Vázquez que se llama Historia Moderna de la República Dominicana, que yo les encargo a los amigos oyentes, a los amigos televidentes, a la audiencia de este programa, que yo sé que se escucha mucho, a los seguidores de los otros mecanismos de redes que ustedes manejan muy correctamente, que también lean ese libro de Erasmo Vázquez para que aprendan un poco sobre la historiografía dominicana. La historiografía dominicana, que no es más que la historia, el contar
la descripción de los procesos y el papel protagónico de sus personajes. Vos los analiza, Roberto Casá lo mete en un encaje económico con una repercusión social. Y eso es interesante. Eso es lo que tratamos de hacer los profesores de historia, que no somos historiadores. Simplemente enseñamos a los estudiantes a hacerse parte de los procesos históricos, porque de hecho, de acuerdo con el mismo Juan Bosch, lo somos porque somos humanos, porque la historia es holística. Entonces, Gregorio Luperón, cumpliendo con lo que él planteaba en su constitución, estableció el servicio militar obligatorio. Tú sabías que el servicio militar obligatorio es revolucionario, porque quería preparar a través del servicio, no con una escopeta de palo, con armas de verdad, preparar a la ciudadanía para la defensa de la patria. Y yo te digo, si ocurriera una invasión ahora, hasta de Haití, que no tiene esas condiciones, nos están invadiendo, pero pacíficamente. Militarmente ellos no pueden. Pero si viniera una invasión, ¿cuál de los jóvenes que hacen hoy dembow y que hacen cosas, estarían en disposición de enfrentar a un enemigo que venga armado, con táctica y estrategia militar? No. Los crímenes que tú ves hoy, tú lo ves de la gente que va a tirarle a un desarmado. Y así es bueno. Tú tirarle al que no tiene armas, donde quiera que apunte le da. No es lo mismo dos armados que tienen que tirar y guardar el cuerpo. Entonces Gregorio Luperón creó constitucionalmente el servicio militar obligatorio. Y por eso la sociedad dominicana en esa etapa estuvo preparada para enfrentar al enemigo, porque se veía a la patria como símbolo de soberanía, como símbolo de defensa. Y ese papel lo jugó Fernando Arturo de Meriño, que era un sacerdote, que era defensor de la ética, que lanzó aquel discurso contra Báez en 1865, cuando tuvo que juramentarlo como presidente de la República, aún en contra de su voluntad. Y le decía, usted va a gobernar a los dominicanos, pero recuerde que los dominicanos nos gusta que nos gobiernen con ética y con moral. Si usted hace eso, la gloria del cielo lo está esperando. Pero si no lo hace, la rabia de los dominicanos lo sacará del poder, así con la premura que lo ha llevado. Eso le dijo Fernando Arturo de Meriño a Buenaventura Báez en un discurso en que lo juramentaba como presidente en 1865. Sí. En 1884 entró al poder Ulises Herol y Liz, y paradójicamente hizo un gobierno apegado a los principios azules. Luego entró Villini, y Villini entonces es el que con todas sus debilidades es el que recibe la presión de Ulises Herol, que quiere convertirlo en títere a través de Wosi Hill, que quiere convertirlo en títere. Entonces prepara un escenario en que llega al poder y se convierte entonces en dictador, asumiendo a los conservadores, negando la presencia azul en su gobierno, creando un gabinete netamente de rojos. Ya había muerto Buenaventura Báez en el 84, y de los verdes de Ignacio María González. Entonces la dictadura de Ulises Herol se caracterizó por la política de préstamo, el endeudamiento externo,
el querer entregar la nación a los norteamericanos y a cualquier otro. Por ejemplo, la Western Door le tomó 4 préstamos y la Improvemen, que es el mecanismo que utilizó los Estados Unidos para intervenir militarmente las finanzas y las aduanas dominicanas. Entonces, en 1899, los grupos de Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez se alían y el 26 de julio de 1899 es asesinado Ulises Heró en Moca. Entonces quedó como presidente un sabanetero, el general Wenceslao Figuereo, es el bisabuelo de Leopoldo Figuereo. Entonces, ese es el que le corresponde entregar a Horacio Vázquez. Seguimos en una próxima entrega, continuamos dando los nombres de los presidentes que hemos tenido y con algunas sí de sus funciones. Hasta la próxima.